Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy en este espacio el que denominamos Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional. El día de hoy nos encontramos acá en las instalaciones de la librería de la UNA para conversar sobre este libro, El pensamiento de Franz Henckel-Lammert. Y para ello nos acompaña, como es costumbre, Daniel Vindas en la coconducción de este espacio. Dani, ¿cómo estás? Esteban, un gusto saludarlo, saludar a las personas que siempre nos observan en Praxis. Muy entusiasmado con el programa de hoy, por tratarse de un autor que me parece es muy respetado y personalmente me llama mucho la atención, me gusta mucho. Entonces, esperemos que sea una conversación bastante fructífera, ¿verdad? El día de hoy. Muchas gracias, Dani. Y adicionalmente nos acompaña Gustavo Adolfo Hernández Castro, autor de este libro. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, gracias Esteban, gracias Daniel y a las personas que nos van a mirar y escuchar a través de este programa. A ver, Dani, Gustavo, Franz Henckel-Lammert es un autor sumamente importante en América Latina, en Costa Rica, ni para qué, ¿verdad? Está viendo que hizo su carrera, gran parte de su carrera en nuestro país y en nuestra universidad también. Y siempre es grato encontrarse un texto, ¿verdad?, que abre sobre el pensamiento de Franz. Y también importante incluso divulgarlo más, porque a veces, como hablábamos ahora fuera de cámaras, tal vez hay otros lugares donde no es tan conocido y realmente su trabajo merece la pena, ¿verdad?, difundirse aún más. Entonces, Gustavo, quizá comenzamos hablando un poquito de cómo se llega a este libro, por qué trabajar. Sí, gracias Esteban. Este libro tiene su historia de más de 30 años, porque siendo estudiante de filosofía en esta misma casa de estudio, cuando la universidad era otra universidad, la Universidad Nacional, no tenía esa infraestructura que tienen ahora, por los pasillos circulaban algunos libros de Franz Henckel-Lammert, sobre todo la crítica a la razón utópica. Había publicado para esa época también La deuda externa en América Latina y el análisis que hace del Padre Nuestro a nivel teológico respecto a la gran deuda externa impagable, que en ese tiempo también había otro libro que le estaba haciendo la competencia a don Franz, o Franz hace la competencia, que era el famoso libro de La impagable deuda externa de Fidel Castro, que fue una política gubernamental de Cuba para unir a los países latinoamericanos en unísono para no pagar la deuda, porque nos estaba asfixiando, nos estaba llevando a la muerte, en palabras de Franz. Y también porque yo era militante de izquierda en ese momento, y los libros de Franz a nivel del dogma del Partido Comunista no era bien visto, ¿verdad? ¿Quién se atrevía a poder cuestionar la teoría marxista? Y no ni siquiera el marxismo clásico original, sino la teoría marxista divulgada por los partidos comunistas, ¿verdad? Y sobre todo de influencia soviética en el área. Entonces, Franz Henckel-Lammert no era bien visto, digamos, en la intelectualidad izquierda, a pesar de que la intelectualidad izquierda siempre ha sido una intelectualidad muy de vanguardia en este país, ¿verdad? Y fue muy de vanguardia en este país. Entonces, por ahí fue cuando yo empecé a trabajar, a comenzar a leer a Franz Henckel-Lammert y a tomar notas de estos textos de Franz. De vez en cuando me escabullía ahí en algún aula donde Franz podía estar dando una charla o una conferencia, y muy interesado escuchaba estos planteamientos de Franz, sobre todo en la parte económica, porque Franz creo que hace la segunda crítica a la economía política. Recuerden que el primer crítico fue Marx, ¿verdad?, a hacer la crítica a la economía clásica, y Franz se atreve, ¿verdad?, en su pensamiento crítico a decir el marxismo ha sido
mal interpretado, sobre todo por los partidos de izquierda, partidos comunistas, socialistas de esa índole, por una perspectiva muy dogmática. Entonces, esa fue una de las razones por las que yo comencé a trabajar este tema. Y la otra razón fue lo que usted acaba de decir, Esteban, el pensamiento Frank-Hecky-Lambert, si bien es cierto, es conocido en América Latina, no obstante, es conocido en una élite académica en América Latina, ¿verdad? Entonces, y muy divulgado, evidentemente, en esta élite universitaria, académica, pensamiento crítico, de los mismos detractores de Frank-Hecky-Lambert, y pensé que sería bueno escribir un libro de divulgación, ¿vea?, del pensamiento Frank-Hecky-Lambert, que obviamente no recoge todo lo de Franz, pero consideré que recoge los puntos más valiosos de esa estructura de pensamiento que Frank tiene, que yo hice una propuesta personal en el libro de dividirlo en tres etapas, 3 fases, que a veces posiblemente no se habían visto, ¿verdad? Pero a mí me gusta ver un pensador integralmente, ¿verdad? No obstante, para una conceptualización y una divulgación del pensamiento creí que dividirlo en 3 fases de pensamiento eran necesarias. Y por ahí comencé a indagar también, Esteban y Daniel, y en las conversaciones con Franz, porque Franz también fue mi profesor después, ¿verdad? Entendiendo que Franz decía que las revoluciones acaecidas en la modernidad no eran revoluciones como tal, sino procesos emancipatorios. Porque la revolución como tal no había llegado porque la liberación del ser humano, la gran lucha de liberación del ser humano, implicaba la despejarse de las leyes de la razón instrumental, de la razón utópica, las leyes económicas, y que ninguna revolución, por más cercana, que él decía que las revoluciones socialistas, digamos, o los procesos emancipatorios socialistas eran más cercanos a una posible liberación humana, pero tenían el problema de raíz, de esencia, que traían el virus de la modernidad. ¿Y cuál es el virus de la modernidad? Para hablarlo en palabras más coloquiales, que la modernidad produjo 2 hijos, es la mamá y el papá de 2 hijos, el capitalismo y el socialismo. Y por esencia trae el mismo problema de las leyes, de la razón instrumental, de la razón mítica, para el análisis de la realidad social. Entonces vean que el pensamiento de Frank-Hecky-Lambert, claro, era muy potente y no era bien visto para los discursos de los partidos de izquierda, socialistas, comunistas, etc. Y tampoco era bien visto para los sectores neoliberales o liberales, ¿verdad? Que trabajan en su pensamiento que el libre mercado se equilibra solo, se racionaliza solo y con esas leyes míticas puede llevar distribución de la riqueza a las sociedades. En algún momento, ¿verdad? Uh-huh. En algún momento va a llevar. Y ahí el discurso contestatario se vuelve necesario para poder, como decía antes, liberar a este pensamiento, liberar la liberación humana, liberarlo a partir de conocer bien las leyes las leyes económicas. Y que Frank mismo dice, no se trata de negar las leyes, porque el mito está ahí, el mito se construye sobre el mito, pero se trata de hacer un acto subjetivo interno, y hay parte de la rebelión también, para ir destronando esos marcos categoriales de la razón. Uh-huh. Esas son las razones principales de este libro. Bien. Dani. A mí me llama mucho la atención la obra de Franz, sobre todo por la pertenencia hacia la filosofía, ¿no? Y también me llama la atención que en tu texto va señalando, digamos, esos aspectos. Uno podría decir, por ejemplo, muy tempranamente, en esa primera fase de Franz, la propuesta que se comienza a asomar de lo que él denomina una dialéctica trascendental, uh-huh, ¿verdad? Es una fase importante que se va manteniendo ese pensamiento. Otra, por supuesto, que él va recogiendo es la propuesta de una ética del sujeto, ¿verdad? Y quizá otra que es un poco más polémica, que está todavía abierta, ¿verdad? Que es la propuesta de un humanismo. Es correcto. No sé si vos lo ves de esta manera. En una época en la que los humanismos, por decirlo así, han sido de alguna manera destronados, ¿verdad? O han perdido credibilidad,
podemos tener otro tipo de humanismo, que es lo que está planteando Hinckelammer, que es el humanismo de la praxis, ¿verdad? Es una discusión interesante. Lo otro, que quizás es más introductorio, es como quizás repasar un poco esas etapas que vos estableces al final del texto, sobre todo para quienes no conozcan de primera entrada a Hinckelammer, ¿verdad? Esa primera etapa a mí me llama la atención porque no es tan conocida, la del Hinckelammer economista en Alemania y demás. Inclusive hay un texto muy biográfico de Hinckelammer que es aquel que se llama Lo indispensable es inútil. Es un poco más biográfico y narra inclusive pasajes de la infancia, Sí. ¿verdad? Donde él narra cuestiones de cómo uno pudo terminar bien la escuela, entre otras cosas. Pero bueno, eso es importante también tocarlo, ¿verdad? Porque no es tan conocido quizá el autor, esos aspectos biográficos de una persona que estuvo ahí en el contexto de una guerra. Gracias, Daniel, por tu comentario. Bueno, te decía que Frank Hinckelammer es hijo de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente vivió ese periodo de crisis de guerra económica y de procesos inmigrantes para salir de la guerra. Y en ese contexto logró ir a estudiar a la Universidad Libre de Berlín, a estudiar economía, y se graduó de una tesis sobre la economía planificada soviética, ¿verdad? Que estudiar eso en su momento es interesante en plena posguerra, ¿verdad? Sabiendo que la Unión Soviética venía saliendo también de la guerra y que estaba potenciando sus fuerzas productivas para llegar a lo que fue. Entonces, Frank hace ese análisis. Y en ese contexto, él comienza también a delimitar lo que fue la dialéctica trascendental, que curiosamente solo lo retomó en el libro Ideologías del Desarrollo de 1970, en un curso que dio en la Universidad Católica de Chile. Y después ese concepto esbozado ahí, después lo volvió a retomar años después en la tercera fase, ¿verdad? Retomar la dialéctica trascendental desde el punto de vista de la reproductibilidad de la vida humana, ¿verdad? Que hay que proteger la vida humana contra la opción muerte que nos da el neoliberalismo. Y en este contexto yo hice hago una propuesta en este libro de 3 fases de pensamiento. La primera fase, que yo le domino el método, que va desde el año 55 al 80, donde él trabaja en la desmitificación del mito. Pone en duda todo el marco categorial de las ciencias empíricas, prácticamente hace una revisión profunda de toda la filosofía del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, siglo XX, en sus pensadores más connotados. De hecho, el libro toca una propuesta de análisis de pensamientos por ahí, no abarca todos los autores que él toca porque eran demasiados y tuve que decidir como autor qué dejo y qué no dejo. Y en esa primera fase, que es el método que él comienza a desarrollar, el método de pensamiento crítico, que no es otra cosa que el método marxista de materialismo histórico, bien reinterpretado, habla también de la praxis social y retoma el concepto de praxis marxista. Cuando hablo de marxismo, hablo de marxismo original en esta oportunidad, ¿verdad? Y lo reinterpreta a como él lo conoce ahora como la reproductibilidad humana. En una segunda fase, que también le domino Ética para la Vida, de 1980 al 99, hace ya una crítica más relevante de la razón utópica dentro del marco categoría del pensamiento occidental, filosófico, teológico y económico. Y ahí es cuando, en el caso de Centroamérica, ya Frank está en Costa Rica, ya había estado viviendo en Chile, producto del golpe de Estado de Augusto Pinochet, regresa a Alemania, ahí está como 4 o 5 años dando clases en la Universidad Libre de Berlín y aprovecha una salida a Centroamérica y llega a Honduras. En Honduras queda un par de años y regresa y después viene a Costa Rica ya a establecerse y como opción de vida a vivir, ¿verdad? En Costa Rica. Y él atisba, muy interesante porque él ya atisba, vislumbra lo que está haciendo el capitalismo a nivel mundial, sobre todo la fase nueva de neoliberalismo que se está llegando a Centroamérica con los gobiernos de seguridad nacional, ¿verdad? Destruir esos gobiernos que era destruir todo lo que sea vida, ¿verdad?
una ética para la vida y a través de los marcos categoriales de las leyes económicas, lo hablamos ahora, preámbulo a la Cámara, el liberalismo, el neoliberalismo, con sus recetas de recortes presupuestarios, recetas de eficiencia y eficacia, recetas de libre mercado, de crecimiento económico, que son conceptos ya, que dominan las leyes, tratan de supuestamente ajustar a los países para cumplir con estándares de gobiernos o de organismos internacionales. Entonces, Franks muy inteligentemente dice, bueno, es que a partir de estos gobiernos, que es un poco las implicaciones prácticas que vamos a ver después, a partir de estos gobiernos de seguridad nacional y otros gobiernos que no son dictaduras, pero que emergen de las democracias latinoamericanas, tratan de elevar la eficiencia, el cálculo de utilidad a un máximo de expresión para sus propios intereses de cálculo de utilidad, dejándose a la gran mayoría de las poblaciones totalmente desprovistas de comida, alimentación, educación, etcétera, ¿verdad? Y una tercera fase que yo le llamo recuperación del sujeto, que prácticamente es el 2000, es un Franks ya maduro, que increíblemente hace hermenéutica a sus propios textos anteriores, ¿verdad? Retoma textos que ya había publicado y los vuelve a reinterpretar. Y dice que aquí algo muy importante, muy interesante, es que estos procesos emancipatorios, que otros le llaman revoluciones sociales, no pueden ir más allá de un cambio de estructura de clase, sino es a partir de un asunto de subjetividad, de un asunto de rebelión. De hecho, ahora que venía para acá, en esas gradas que están aquí, hay una foto que dice, en las gradas pintadas, la rebelión es necesaria para el cambio social, algo así dice en esas gradas. Y no está tan equivocado, por ahí anda el asunto. Entonces, la rebelión tiene dos aristas. En esta última parte del pensamiento de Franks, un cambio subjetivo, es decir, bueno, conozco las leyes que tratan de interpretar la realidad y necesito liberarme de esas leyes. Y para eso necesito una ética para la vida, que no es eliminar la ética kantiana o la ética normal, sino que es decir, en lugar de decir no matarás por decirte algo, es decir, las guerras, los mecanismos de ajuste estructural, los mecanismos de ajuste económico son mecanismos de muerte. Entonces hay que trabajar contra eso, para la vida, no para la muerte. Entonces en esta última etapa, Franks se dedica ya a trabajar muchos textos sobre subjetividad y cómo un cambio, una rebelión propia del ser humano puede coayudar a un cambio social. Bien. Y termino diciendo que el cambio social no es esperar que la revolución venga y que nos cambie la base económica, sino que al contrario, ¿verdad? Que se puedan hacer procesos emancipatorios dentro de la estructura actual de clase, nunca perdiendo el punto de vista del humanismo de la praxis. Por ahí es que yo concibo esa parte del pensamiento. Bien, tenemos que hacer una primera pausa, ¿verdad? Y ya regresamos para continuar conversando sobre este libro. Ya volvemos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción
entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional, la EUNA. Continuamos conversando sobre este libro del pensamiento de Franz Hinkelamert, compañía de Daniel, de Gustavo. Gustavo, mencionábamos ahora, ¿verdad? Y hablabas un poco en este segundo momento y también en estas relaciones básicamente instrumentales, ¿verdad? Que trabaja Franz. Y en el marco de su trabajo y a lo largo del libro, se habla mucho sobre esta relación de la razón instrumental y la razón mítica. Correcto. ¿Verdad? Y este paso, que como decía Franz, no existe una sin la otra, ¿verdad? Y una razón instrumental que es sacrificial, ¿verdad? Y como decías ahora, ¿verdad? Se establece un sacrificio específico que normalmente pueden ser en la actualidad los recortes a los programas sociales, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sacrificar la vida de un grupo de personas específicas con tal de cumplir un mito, el mito del desarrollo económico. Y hay una serie de mitos que incluso vos también vas rescatando, ¿verdad? Una serie de mitos que son los que conforman esto. Entonces, quizás si vemos un momento, ¿verdad? Esta idea de la razón instrumental en Franz, ¿verdad? Y esa relación intrínseca con este segundo paso al que se refiere. Correcto, Esteban. Los dos conceptos, razón instrumental y razón mítica, digamos que son un hilo conductor de Franz durante todo su pensamiento. Y él entiende razón instrumental, y lo voy a leer textual, ¿verdad? Porque sería importante como que dejar este concepto claro, como una lógica de pensamiento que privilegia la utilidad, el provecho, el beneficio de la acción, y que considera a los objetos, incluidos nosotros, los seres humanos, como medios para alcanzar un fin determinado, sin cuestionar la racionalidad misma de sus fines. Él tiene una metáfora muy linda, Franz, en el libro El sujeto y la ley, que es un libro editado por la EUNA también, donde él habla de que la imagen de la persona que está sentada en la rama de un árbol y está cortando la rama sin saber que al cortar la rama se va a caer. Entonces, él hace una premisa interesante donde dice que el suicidio es un asesinato, o el asesinato es un suicidio. Porque el ser humano no se da cuenta de que con la intensificación irracional de las fuerzas productivas en el planeta estamos envenenando, eliminando, matando al planeta, y que todos nos vamos a quedar sin un lugar donde vivir, ¿verdad? Entonces, el concepto de productividad humana y de vivencia, de humanismo, de la praxis es fundamental. Y en la razón instrumental, ¿y dónde se percibe la razón instrumental, verdad? Porque podemos verlo en la práctica, en un ajuste presupuestario para que las universidades recorten personal, extensión, investigación, docencia. Podemos verlo en un recorte presupuestario para recortarle presupuesto a los comedores escolares, a la caja del Seguro Social, y con todo este problema que tenemos de la crisis de médicos especialistas en el Seguro Social, mismos médicos especialistas que se van a la empresa, a la parte privada a ejercer la profesión. ¿Dónde lo vemos? Bueno, Franz lo comienza a analizar desde el análisis de la economía clásica, desde Keynes, digamos, el fisiócrata, pero particularmente ya desde Adam Smith, David Ricardo y todos los economistas que han introducido en su teoría económica estos elementos míticos. ¿Y qué son los elementos míticos? Es en el contexto del pensamiento hinkelamertiano, marcos categoriales de un pensamiento frente a las contingencias del mundo. Esto lo escribe hacia una crítica a la razón mítica, el laberinto de la modernidad, materiales para la discusión. Y se trata de categorías que trascienden la razón instrumental, pero explican la realidad de manera aparentemente racional. En otras palabras, la razón mítica aparece cuando la irracionalidad de la razón instrumental es advertida y percibida como amenaza para la vida. Y es ahí el análisis ya de la parte mítica, categorías económicas como competencia perfecta, la mano invisible del mercado, equilibrio del mercado, crecimiento económico, progreso,
desde el punto de vista del sistema capitalista, pero desde el punto de vista de los sistemas socialistas, o lo que queda, la planificación perfecta, que se contrapone a la competencia perfecta. Habrá riqueza económica, habrá distribución de riqueza, todos tendremos abundancia cuando la competencia perfecta esté equilibrada en el mercado. Y por otro lado, cuando la planificación perfecta en el sistema esté equilibrada, esté calibrada, todos tendremos abundancia material. Un poco el concepto de Engels en el tercer tomo del Capital, cuando le hablan de la división del trabajo y Engels trata de explicarlo. Y creo que en el libro hay algo referente a eso, en el libro que estamos conversando hoy. Entonces vean cómo esta razón instrumental y esta razón mítica, a través de análisis conceptuales, teóricos, siguen haciendo que los seres humanos tomemos decisiones sobre el devastamiento que estamos haciendo de la naturaleza y obviamente de los seres humanos, porque para Frank Hinckley, naturaleza y seres humanos es una simbiosis necesaria para entender la realidad. En ese sentido, Esteban, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esta contingencia, como hablaría don Hinckley, don Franz? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas contra esta contingencia del mundo? Pues poder interpretar bien estas leyes humanas y tratar de no replicarlas, ¿verdad? En las aulas de docencia, en los procesos de investigación, en los procesos de extensión, en la vida cotidiana inclusive, que es practicar un poco esta ética para la vida. No tenemos que matar al otro. Y cuando habla del otro, ni siquiera es una sentencia bíblica. Ya, es una sentencia humana, ¿verdad? Estamos quedando sin planeta. Lo estamos estrangulando y los recursos cada vez son más agotables, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que... y por eso Frank siempre hablaba de que el mito se construye sobre el mito. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a ver dónde está el mito? Bueno, cuando hagamos ese análisis reflexivo de rebelión subjetiva para que el mito pueda derrumbarse. ¿Es difícil? Claro que es difícil, ¿verdad? Y por eso no hay que perder el concepto de utopía, que para Frank también era muy importante. Cuando Frank le decía en una clase a alguien, o en un seminario, en una charla, pero don Frank, eso no es utópico, don Frank se molestaba, porque la utopía es la esperanza que tiene el ser humano para seguir viviendo. Eso es un poco contrarrestar el no ser de Heidegger con el ser de Hinckley, para hablarlo en términos filosóficos. Y, a ver, esto es lo que cuando Franz denominaba las irracionalidades, la razón, ¿no? Que además es esto que presentas aquí al final es el eje central de solidaridad o suicidio colectivo. Eso es el libro del libro de Frank, donde o vemos a ver qué hacemos o nos morimos todos, que es básicamente lo que plantea en este texto. Sí, bueno, yo he visto que, vamos a ver, Hinckley es un pensador, ¿verdad?, que interpreta la modernidad. Sin embargo, podríamos decir que va mucho más allá de algo como la modernidad, inclusive algo como el capitalismo. Y es el tema, por ejemplo, de la ley, ¿verdad? Esto lo digo porque hay, sobre todo ya en su propuesta, una ética del sujeto, que aparece ahí en tu texto, una teología implícita. Vos hablás ahí también de un capítulo entero del laberinto teológico que me llamó mucho la atención. Y en esa ética del sujeto hay una teología implícita que es la teología de la deuda. Creo que es la teología que antecede y da la base para la posterior teología de la muerte de la que habla el autor y que vos mencionas y explicas ahí, sobre todo con las implicaciones prácticas de esa teología implícita y de esa ética. Quizá podríamos conversar un poco cuál es el papel del sujeto en Hinckley, cuál es ese sujeto reprimido que retorna, ¿verdad? Y también por qué ese sujeto, por qué tiene que haber una ética y por qué tiene que digamos, desplegarse en un humanismo de la praxis, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro, Daniel. Algo propio de Hinckley y característico es que él coloca al sujeto primero con las instituciones.
el sujeto está por encima de la ley, de las leyes económicas, está por encima de la propiedad, que para el concepto de propiedad para Hengelamer es fundamental y lo analiza a partir de la visión de los derechos humanos, ¿verdad? Y en esa medida, colocar al sujeto frente a la ley, frente a la ley, frente a las instituciones, hace la posibilidad de ese discernimiento epistemológico y esa rebelión subjetiva, ¿verdad? Para poder discernir, y como otro concepto del discernimiento, para poder discernir qué estamos haciendo mal para poderlo corregir en el marco de la solidaridad. O sea, todos estamos metidos en este barco, que se llama planeta. Y si no nos ponemos de acuerdo, y él tiene una tesis ahí interesante, varias tesis interesantes sobre esa convivencia humana, tenemos que ponernos de acuerdo para poder rescatar a ese planeta de la autodestrucción, del asesinato y del suicidio, o del suicidio y el asesinato. Y en ese sentido, yo considero que el pensamiento, el concepto de rebelión va muy ligado a ese sujeto pensante, como lo pensó la modernidad en su momento, pero actuante, como lo pensó el marxismo, sobre todo en la praxis para la transformación de la sociedad. Teniendo en cuenta que la transformación de la sociedad no es tampoco un marco ideal o universal. O sea, hago la revolución y después todos vamos a estar felices. No. De hecho, se ha demostrado, ¿verdad?, por otras razones que podemos discutir después, pero que hay revoluciones socialistas que no han logrado alcanzar ciertos objetivos estratégicos de país, por bloqueos, por contrarrevoluciones, por un alto contenido propagandístico de las grandes corporaciones mundiales, que es el nuevo concepto neoliberal, corporativo, de invertir tantos millones de dólares para combatir aún las posibilidades de una sociedad mejor, ¿verdad?, que está más cerca las sociedades socialistas que las capitalistas. En ese sentido sí están más cerca. ¿Y por qué están más cerca? Porque hay una gran inversión social de las cuentas sociales, económicas, para la educación, para la salud, para la cultura, para la vivienda, y que quedan deuda otras cosas que después se pueden analizar. Entonces, en ese sentido, yo creo que rescatar colocar al sujeto frente a la institución es fundamental, ¿verdad? O sea, nosotros somos primero ante cualquier institución. Y de hecho, a partir de ese atisbo de Hengelamer, él logra reinterpretar, yo llamo reinterpretar, o hacer una nueva crítica de la construcción de la economía política. Porque Hengelamer dice que la interpretación que se le hizo al marxismo clásico fue que la base económica transforma la superestructura de la sociedad en un proceso. Que Hengelamer dice, no, un momentito, es que antes de que hubieran relaciones económicas, habían relaciones entre humanos. ¿Verdad? Que son, podemos decir a nivel marxista, que son relaciones jurídicas. Y esas relaciones jurídicas estaban primero con una construcción de base económica. Y ese es el secreto de la rebelión, en otros sentidos, ¿verdad? Entonces creo que por ahí anda el asunto, tener claro que el sujeto está primero que las instituciones. Si uno revisa algunas constituciones de América Latina, constituciones políticas de América Latina, el mundo, uno puede verse cuando dice que el Estado está sobre el sujeto. Ahí está el primer problema de propiedad, de institucionalidad y de relación instrumental y relación mítica. Esperemos encontrar en algún momento alguna constitución política, inclusive la famosa constitucional que terminó mal, la de Boris en Chile, todavía tenía ese problema, que el Estado estaba sobre el ser humano, sobre el sujeto. Y vean que entonces los mismos sectores progresistas, ¿verdad?, siguen cayendo en un análisis mítico de la interpretación de la realidad. Tenemos que hacer una segunda pausa. Sin embargo, ahí nada más quisiera acotar, pero ahora que mencionabas de nuevo lo de la solidaridad y la idea de los seres humanos y todos, ¿verdad?, y todas.
hay una parte en El sujeto y la ley, que Franz dice muy cortito, ¿no? No se trata de que los que hoy comen caviar mañana coman mierda. Dice, específicamente eso es lo que dice Franz en este texto. Es correcto. Y es básicamente ese pensamiento que de paso muy freiriano, ¿verdad? O sea, hay una influencia ahí clara, ¿verdad? De esa otra línea que también tenía otro autor importantísimo como era Paulo Freire. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos al tercer bloque y último de este programa. Ya volvemos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y la editorial de nuestra institución, la EUNA. Continuamos conversando sobre este libro que tenemos acá, sobre el pensamiento de Franz Hinkelammert. Y ahora, bueno, ya en este último bloque, ¿verdad? Para hablar de un concepto central en el libro, ¿verdad? Que es la idea de rebelión que ya has venido mencionando. Esta idea, ¿verdad?, de rebelión, porque además está a lo largo del trabajo de Franz, nos remite también a otras cuestiones que hablábamos ahora fuera de cámaras, ¿verdad? Porque, y de la urgencia y la necesidad ante estos escenarios. Pensamos, por ejemplo, lo que planteaba Franz en un texto que ya mencionabas, el de la deuda externa en América Latina y sobre esto del automatismo, y nos encontramos hoy con un escenario casi tal cual como el que Franz describe acá en este libro, donde una deuda externa impagable, lo que él llama ese automatismo de la deuda, porque los intereses caen sobre los intereses, ¿verdad? Y se pide préstamo para poder pagar intereses y esto es impagable, ¿verdad? Pero que además, ¿verdad?, vienen unos programas de ajuste estructural que lo que vienen a decir es: dejen de invertir en programas sociales, dejen de invertir en educación, el mercado se va a encargar de suplir esto, ¿verdad? Y ustedes enfóquense en la deuda. Y hoy en Costa Rica encontramos un gobierno que sacrifica todo, como lo hablábamos ahora, con el objetivo o el fin de pagar la deuda, ¿no? Y no paga la deuda, porque es un engaño, es una gran mentira, ¿verdad?, que la deuda se puede pagar. Entonces, estos escenarios, ¿verdad?, que provocan ese germen, ¿verdad?, que está ahí en el texto de Franz y que es importante verlo en los sentidos de esta idea de rebelión que trabajas vos, ¿verdad?, en el texto. Sí, Esteban, es interesante porque aunque Franz, como tal, siempre hablaba de rebelarse contra la razón instrumental y la razón
utópica, siempre ese concepto quedaba por lo menos en el libro y en sus conferencias, un poco abstracto, ¿verdad? De todas maneras, abordar a Frank no es tan fácil tampoco, ¿verdad? Es sumamente complejo, ¿verdad? Y hay que entonces, por eso discernir, y lo quise hacer en esas 3 etapas que ya conversamos. En ese sentido, el automatismo como tal, él lo toma de las corrientes económicas que están hoy en boga, bueno, que han estado en boga, pero que están hoy más presentes. Hayek, von Mises, Weber, Popper, Freeman, entre otros, que siguen siendo los apóstoles de los neoliberales, donde el cálculo de utilidad, el cálculo económico, el de beneficio propio, está por encima del sujeto, por encima de los grupos sociales, y que en este eventual automatismo va a proponer o propone regular el mercado por sí solo. Entonces, no hay que extrañarse que presidentes de la República que tenemos ahora en función, que además viene del Fondo Monetario, del Banco Mundial, un tecnócrata de 30 años en ese mundo, vea en su percepción de la realidad algo tan normal como ajusten, recorten, eliminen, y tenga dentro de sus ministros y viceministros, bueno, gente que actúe también recíprocamente en esas ideas. Pero no es una idea solo de ellos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con este análisis. No es una sola idea del sector conservador de este país o de los países latinoamericanos. También esa idea se ha colado muy bien en los sectores progresistas. Cuando hace poco sale en el periódico La Nación una foto, hace 15 días, donde líderes del progresismo costarricense se toman una foto y se abrazan con sectores neoliberales de este país, hay que tener cuidado. Hay que preocuparse de eso porque siguen bajo esa dinámica de ajustar esa realidad. Entonces, eso es un llamado de atención. Entonces, ¿cuál es la agenda de los sectores progresistas? Y ahí meto a todos los sectores que pensamos que un mundo mejor es posible, que una sociedad mejor es posible, para evitar relacionarse con este tipo de movimientos neoconservadores, que terminan siendo teológicamente apocalípticos, ¿verdad? Como usted decía, Daniel, porque nos venden un escenario oscuro, macabro, negativo, y que la única salvación es ajustar el mercado. Ellos hablan de ajustar el mercado, que es ni más ni menos la relación económica de competencia perfecta para que el mercado pueda después, en algún momento, decir, todos vamos a tener un disfrute de los bienes y productos que da el mercado, ni siquiera la sociedad, que da el mercado. Vea qué interesante. Entonces, este escenario apocalíptico hay que contrarrestarlo. Y ahí sale el tema de la rebelión, que Franz lo comienza a discernir desde la mitología griega con el famoso mito Prometeo. Prometeo se baja a la tierra y le entrega a los seres humanos el fuego, ¿verdad? Para que los seres humanos nos hagamos libres y podamos construir herramientas y todo lo necesario y técnica para administrar los bienes terrenales. Desde el punto de vista de esa mitología del gran pensamiento occidental de Prometeo y del otro punto de vista teológico, interesantísimo, el pensamiento de Pablo de Tarso, ¿verdad? Donde Pablo de Tarso, en la interpretación que le hace, siglo 30 y pico después de Cristo, dice, la verdad no es una. La verdad y no tiene dueño. La verdad no es del Imperio Romano. La verdad trasciende más allá del Imperio Romano y es nuestra, es de todos. Y es el mensaje que habla, el mensaje que Jesús, mensaje original de Jesús, no el mensaje institucional, que es otra cosa. El mensaje original de Jesús entrega a través de Pablo de Tarso para reinterpretar también el mito de rebelión, porque ahí Pablo de Tarso dice, y en este mundo caben judíos, filisteos, romanos, caben todas las nacionalidades. ¿Qué mensaje más universal y más propio ahora de nuestro mundo? Tenemos que universalizar nuestro mensaje de una ética para la vida, una rebelión
que promueve la liberación humana, y acuérdense que la liberación humana para Frank y Klamer es derrumbar las leyes económicas, los marcos categoriales de la razón instrumental y la razón mítica. Eso es la liberación humana, ¿verdad? Que es un concepto aún más poderoso que una propia revolución. Entonces, él habla, Franz, en este proceso de rebelión, Franz habla de que se pueden hacer procesos de rebeldía internos en diferentes países sin pensar en la idea universal de que hagamos la revolución para cambiar esto, porque ahí es donde nos perdemos como un sueño posible alcanzar. Hagamos rebeliones todos los días para cambiar la estructura económica que tenemos. Ese es el concepto, digamos, de rebelión sustentado en el pensamiento de Frank Klamer, y creo que es la idea general que yo quiero transmitir en ese libro, ¿verdad? Ese libro. Que digamos que la revolución sea de todos, pero que la rebelión sea de cada uno de nosotros. Y para poder lograr esos procesos emancipatorios. Claro. Dale. Un texto reciente, relativamente reciente, que se llama Realismo Capitalista, de Mark Fisher, que él relee ahí a este autor de la teoría de la posmodernidad, no da el nombre ahorita, y también, bueno, relee a Zizek, cuando dice que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo le agregaría, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin de la deuda, ¿verdad? Esa deuda eterna. En ese sentido, me atrevería a decir, inclusive con Hinkelhammer, que la ética del sujeto sí puede ser apocalíptica, o la teología sí puede ser apocalíptica, siempre y cuando piense, como lo hacía el Apocalipsis, ¿verdad? Que es un relato de crítica al imperio de romano, encabezado por Domiciano, a finales del siglo I, el siglo de Pablo, obviamente, de Cristo. Puede ser apocalíptica pensada en ese sentido, imaginar un nuevo cielo y una nueva tierra en la historia. Esas fueron las tesis que acoge Hinkelhammer, ¿verdad?, de la teología de la liberación. Claro, claro. No obstante, han sido mucho más triunfantes las tesis que hemos visto plasmadas a propósito de esas implicaciones prácticas que hablas al final del texto. Ha sido más materializada, ¿verdad?, esa teología apocalíptica, pero en el sentido de una teología de la muerte, como habla Hinkelhammer, en estos movimientos que han mezclado religión con política, ¿verdad?, que él ubica en los Estados Unidos, aunque me parece que se puede rastrear mucho antes en ese pietismo inglés, por ejemplo, del que beben algunas, digamos, facciones religiosas fundamentalistas. Y esa crítica fundamentalista es importante, al fundamentalismo es importante, claro. ¿verdad?, de Hinkelhammer. Entonces yo me atrevería a decir que no hay una ética del sujeto, no hay un humanismo sin la rebelión del sujeto. Es por ahí anda, sí, es correcto. Y casi que así como a modo de pregunta abierta, me gustaría saber qué pensás, si aún es posible sostener algún tipo de humanismo, ¿verdad? Toda vez que ese prometeísmo, llamémosle así, que Hinkelhammer pensaba como emancipatorio, pareciera que ahora más bien ese prometeísmo es el que se ha encargado de llevar a la radicalidad, que el ser humano pueda llevar esa voluntad absoluta hasta la misma muerte y hasta la misma idolatrización, digamos, del mercado. Bueno, gracias Daniel, yo soy convencido creo en la utopía como la posibilidad de un mundo mejor para la sociedad en general, ¿verdad? Y a partir de esa visión de largo plazo, es irradiar la rebelión de generaciones y generaciones también, ¿verdad? Nadie iba a pensar en los años 60 que los procesos raciales en Estados Unidos iban a acabar, ¿verdad? Sería como algo normal. Y ahora vemos que ya hay una gran libertad racial en un país tan conservador como los Estados Unidos. Eso es importante. Entonces, ya que son procesos de rebeliones muy específicos, pero sí se podía lograr a un humanismo que dé un humanismo que piense por la vida. Eso es muy importante. Es un humanismo que piense por la vida. Inclusive me atrevo a decir que no es un transhumanismo, para eliminar ese concepto. Es un humanismo que piense por la vida, es un humanismo que piense por la utopía, es un humanismo que trabaje con la rebelión, es un humanismo que coloque al sujeto frente a esas instituciones, frente a la propiedad, frente a las leyes y los haga discernir. Es un humanismo solidario y debe ser un humanismo
de reproductibilidad de la vida, en el sentido de que tenemos que darle a las próximas generaciones algo mejor. ¿Es difícil? Sí es difícil, ¿verdad? Porque recordemos que los movimientos protestantes en América Latina surgen a través de un proyecto país norteamericano, cuando Rockefeller era el secretario, si no me equivoco, de Estado, y comienza a través de la CIA a fomentar sectas protestantes en toda América Latina para contrarrestar no solo la Iglesia Católica, que tenía un discurso a partir de las ¿cómo se llama? De la Doctrina social. De la de la Iglesia, que tenía un concepto interesante del trabajador, de la persona libre, y después obviamente la teología de la liberación, que era más radical en el buen sentido de la palabra. Entonces, invierten en sectas protestantes y la llenan en Estados Unidos, y la llenan en América Latina para contrarrestar estos procesos emancipatorios, ¿verdad? Que yo sí me gusta utilizar mucho el concepto de Higelamer de emancipatorios en lugar de revolucionarios, ¿verdad? Pues suena más sentido, más peso en la realidad. Y por otra parte, evidentemente el sector no conservador se alía con el sector de la teología apocalíptica, la teología de la muerte, ¿verdad? De estas iglesias pentecostales y otras, para venderles a los seres humanos que no se preocupen por los ajustes estructurales, no se preocupen si hay pobreza. Allá arriba, ¿verdad? Hay otro cielo distinto a este. Y que quieran ver, lo que dice es, tengan cuidado, el cielo que nos están proyectando allá es el mismo cielo que está aquí abajo, ¿verdad? No hay mucho, tengan cuidado con eso, porque eso no va a salvar la vida humana. Entonces, en ese sentido, Daniel y Esteban, creo que la trascendencia del pensamiento de Higelamer va en eso. Creamos en el sujeto, en nosotros mismos, creamos que somos capaces de hacer rebelión diarias, creamos que somos capaces de ser solidarios, creamos que queremos en la vida, y creamos en que podemos heredarles a las nuevas generaciones un mundo mejor. Y esto no es un discurso mítico, no es un discurso de razón instrumental, es un discurso práctico a partir de la reproductibilidad de la vida humana, a partir de la vida misma, ¿verdad? Recordemos que el planeta es uno y tenemos que poderlo conservar para que todos podamos vivir bien. Esa es la gran implicación práctica de este concepto de Higelamer. Y lo otro es un aviso, un llamado de atención, si tendría yo el deber moral de hacerlo, no sé si lo tengo, pero a esos partidos, a esos colectivos progresistas, tengan mucho cuidado cuando hacen un análisis de la realidad y con quién se están aliando para la toma del poder. ¿Verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si queremos hacer algo distinto, un mundo posible, un mundo mejor, tenemos que romper con esos mecanismos irracionales de análisis de la realidad. Muchas gracias, Gustavo. Esteban, Daniel, gracias. Quedan un montón de temas por fuera, o tratar de hablar de la obra de Franz apenas en este espacio es muy poco. Por ahí hay tantas cosas, ¿verdad? En esta línea, y esa pérdida, por ejemplo, de los derechos del sujeto en el marco del mercado, cómo los derechos cambian, ¿verdad?, a simplemente ser productos que se ven. Hay demasiado más, ¿verdad?, que se puede hablar. Así que creo que en algún momento tendremos que volver a pactar para conversar sobre la obra de Franz, sobre otros de sus textos. De momento, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vamos con esta canción de la banda chilena Abisal y esto que se llama 1000 años de dolor. Hasta la próxima. Chao. Sin verdad, tu mente divagando se empieza a detonar. Has quedado en blanco, te quieren reiniciar. La sangre derramada te hace sentir muy mal.